continuamos con Javier Balbuena, un habitual también en nuestros foros, y él es director comercial de Weborama. Un aplauso. Bueno, gracias al Periódico de la Publicidad y a todos vosotros por estar hoy aquí presentes y en remoto. ¿Quién se acuerda cuando estábamos en época escolar de una tarea que había que se llamaba comentario de texto o análisis de texto, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que unos años después me iba a servir de tanto esa asignatura o esa tarea, ¿no? Quizá me hubiera esforzado un poco más en ese momento, si lo llego a saber, ¿no? Y otra de las herramientas que se utilizaban era los ejemplos, ¿no? Para aprender en el colegio lo que se solía utilizar son los ejemplos, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la apuesta o lo que queremos compartir desde Weborama con vosotros. Vamos a compartir lo que es eso, el análisis de texto, lo que son los comentarios de texto y luego pondremos un ejemplo. Pero brevemente vamos a ponernos antes un poquito en contexto, en cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí para vencer un desafío que viene dado fundamentalmente por todo lo que tiene que ver con la privacidad del usuario, y es que estamos perdiendo de vista a nuestro usuario. Fundamentalmente por un tema de, como digo, de privacidad, por un consentimiento denegado, ese porcentaje que veis ahí del consentimiento denegado, por todos aquellos usuarios también que están navegando en Firefox y en Safari, que por lo tanto les estamos perdiendo la pista si todo el targeting se hace basado en cookies. De hecho, la data que se recoge basada en cookies cada vez es menor. De manera que la apuesta de Weborama es el targeting contextual. Para nosotros es una estrategia fundamental y es una estrategia muy importante para conseguir ofrecer anuncios relevantes para el usuario, alcanzar un alto reach, pero sin renunciar a esa afinidad o sin renunciar a esa precisión y, por supuesto, 100% de acuerdo con la privacidad del usuario, ¿no? Decimos que nuestra apuesta es el targeting contextual, pero antes de llegar al targeting contextual, Weborama ha estado trabajando en cookies. La metodología es lo que no ha cambiado, el output es lo que ha cambiado. La metodología, para esos análisis de textos, como decía al principio, un poco en la apertura, o ese análisis de contenido, es un poco cómo trabaja la tecnología de Weborama, que luego, como digo, tiene dos outputs, el de cookies y el contextual. La metodología de Weborama trabaja mediante una lectura de más de 200, en este caso más de 220 millones de URLs, del contenido que cuelga de esas URLs, y veis en la parte de la derecha, en la animación, que se van agrupando palabras. Esas palabras se van agrupando porque están en el mismo universo temático, en el mismo centro de interés. Y lo que luego hace la plataforma, gracias a ese análisis, es poder identificar universos, como digo, universos semánticos, es decir, territorios o subterritorios. Aquí veis un poco una representación de cómo trabaja esa plataforma, cómo trabaja esa metodología. Las zonas con más densidad de términos o con más densidad de contenidos donde podemos identificar territorios. Ahí veis cómo se trabajan las palabras entre sí, esas esferas que veis son las palabras que se identifican, las palabras que se leen, las palabras que se agrupan. El tamaño de esas esferas hace referencia al peso que tienen esas palabras en los textos analizados. A mayor volumen, más peso, más veces aparecen repetidas esas palabras, e incluso la distancia entre ellas, ¿no? Que no es un tema menor, se relacionan siempre 2 a 2. Y no es un tema menor, digo, porque la distancia entre esas palabras, que está representada por las líneas, tiene pequeños matices que la inteligencia artificial semántica, el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, tiene que discernir exactamente cuál es el contexto y a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que aparezca la palabra golf y deportivo seguidos o seguidas a que aparezca la palabra golf y un párrafo o 2 párrafos después la palabra deportivo. Necesitamos saber si hablamos del deporte golf o de un vehículo con carácter deportivo, ¿no? Todo ese tipo de matices no son menores. De hecho, si hiciésemos un poquito zoom en la plataforma, como digo, veis que va agrupando las palabras y luego la plataforma lo que tiene es un motor semántico, ¿vale? Un motor semántico de sugerencias, porque todas esas palabras, la metodología con la que trabajamos nosotros, como decía al principio, tiene 2 outputs. O bien buscamos a aquellos usuarios que se exponen a estas palabras y generamos segmentos de audiencia basados en cookies, o bien buscamos en qué URLs aparecen todas esas palabras que nosotros estamos seleccionando en base al briefing y que el motor semántico nos sugiere, y entonces lo que hacemos es buscar todas esas URLs y generar o crear segmentos contextuales. Digo ahí que es muy importante ese motor semántico de sugerencias porque en base a las keywords que nosotros elegimos y la que nos sugiere, como
como os comentaba, generamos esas dos tipologías de segmentos, cookies o segmentos contextuales. Bien, bueno, hasta aquí lo que hemos visto ha sido ese comentario de texto que veíamos en el cole, ¿no? O ese análisis de texto, y ahora pues vamos a intentar poner un ejemplo para ver qué aplicación práctica tiene, y ese ejemplo es un caso práctico, en este caso de Essity en Francia, que es una empresa líder, pues una empresa referente en todo lo que tiene que ver con la higiene personal, y esta empresa lanza un test A/B. Entendiendo por ese test A/B la misma campaña, dos campañas idénticas, una basada en cookies y otra basada en segmentos contextuales. Es una campaña que dura 4 semanas y se trata de que, bueno, pues de que la empresa en este caso se prepare para esa transición al cookie-less. El contexto básicamente que les lleva a hacerlo es este que comento y lo que hemos visto un poquito al principio. Lanzan un nuevo producto que tiene una imagen de marca todavía bajita, por lo tanto es una campaña de branding, tiene poca penetración y el reto es seguir consiguiendo ese mismo reach, alcanzar al máximo reach incluso, pero sin intentar disminuir ese engagement de la campaña que te da la trazabilidad de una cookie. En realidad es probar nuevas segmentaciones. Ahora que podemos hacerlo, crear, como digo, nuevas segmentaciones para cuando llegue ese examen final o ese apagón definitivo de las cookies de terceros a mediados de 2024, se supone. No lo he puesto en interrogante, pero bueno, quizá habría que haberlo puesto en interrogante, ¿no? Porque eso será cuando Google lo decida. Entonces, ese es un poquito el reto. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos en este case study? Lo primero que hicimos fue identificar 5 buyer persona o personas o personaje, como llamamos, es decir, un perfil tipo, un perfil idílico o ideal de los clientes, de los productos, de Essity. Una vez que hemos definido esos 5 perfiles, el motor semántico de Webograma nos permite identificar las necesidades que giran en torno a esos perfiles, de manera que cuando somos capaces de identificar esas necesidades y gracias al motor semántico de la plataforma, pues lo que hacemos es transformar todas esas necesidades trasladadas en el motor, en las sugerencias que da el motor semántico y las que nosotros podemos incluir, pues lo que hace básicamente es transformarlos en segmentos activables. Como veíamos antes, esos segmentos pueden ser en cookies o pueden ser en segmentos contextuales. Primero, la primera fase de Data Insights, que es lo que hablábamos, describir esos 5 perfiles, identificar las necesidades que giran en torno a ella, ayudarnos del motor semántico de la plataforma y transformarlos en esos segmentos, ¿no? Lo primero sería definir exactamente qué es lo que queremos comparar. O sea, qué queremos medir, cuáles son los objetivos de medios y de marketing. Esto que quizá parezca un poco obvio, no por ello deja de ser importante, porque en función de esto habrá que configurar la campaña de una manera u otra, como en todas las campañas de programática. A partir de aquí, lo que tenemos que tener claro como segundo paso es que son 2 campañas que van a correr de manera paralela y que lo único que las diferencia es la segmentación que hemos utilizado, cookies o contextual. Lo que sí que es un requisito imprescindible es que los segmentos tienen que ser exactamente iguales, es decir, que las keywords que utilicemos para crear un segmento contextual tienen que ser exactamente las mismas que utilicemos para crear el segmento de cookies. Tenemos que ser capaces de comparar 2 cosas iguales, ¿no? Con lo cual, eso es un requisito absolutamente imprescindible. Aquí, una vez más, el motor semántico de la plataforma, en este caso de Webograma, es muy importante para hacer esas sugerencias y ser capaces, con todas esas keywords que nos sugiere, de cubrir el target de campaña y el KPI. Una vez que tenemos claro que los segmentos tienen que ser exactamente idénticos, se trata de que haya más de un segmento o más de 2. ¿Vale? O sea, se trata de que el test sea lo suficientemente representativo. Montamos la campaña, que sería un paso 5, montamos la campaña. Bueno, a la hora de montar la campaña, las 2 campañas, en lo que es el setting de esa campaña, tienen que ser, una vez más, exactamente iguales. Es decir, todo lo que tenga que ver con cappings, frecuencias, viewability, exclusiones, IP geográfica, todo el setting que hagamos tiene que ser, una vez más, completamente idéntico. Se trata de que creemos 2 campañas espejo, ¿vale? Tienen que ser, como digo, idénticas para que podamos ser capaces de
de compararlas. Y sí, recomendamos hacerlo siempre a nivel de IO, porque por debajo que están los line items es donde están los segmentos y eso va a permitir tener más flexibilidad a la hora de optimizar la campaña. Se trata de no encorsetar en exceso la campaña para que los algoritmos puedan trabajar correctamente y sean capaces de ir optimizando pues, en base a qué segmentos están funcionando mejor o peor. De hecho, en esa optimización, cualquier cambio que hagamos en una campaña tiene que ser replicado en la misma una vez más. Una vez más hay que mantener esas dos campañas espejo, es decir, que todos los cambios conforme va avanzando la campaña a lo largo del tiempo tienen que ser replicados. De manera que sería bueno también decidir de antemano cuál va a ser la campaña titular y cuál va a ser la campaña reserva, vamos a decirlo así. Cuál va a ser la de referencia y cuál va a ser la réplica. Nuestra recomendación, dado que las cookies todavía le quedan un tiempo de vida y que supuestamente nos van a dar más información, nuestra recomendación es que la campaña titular sea las de cookies, porque, como digo, dan más información y se enriquece más, se va a enriquecer más lo que es la prueba. Si fuéramos muy puristas realmente en una prueba test o en un test A/B, todas aquellas aprendizajes o toda aquella información que genera una cookie en una campaña contextual no deberíamos utilizarla, si somos muy contextuales. Ahora bien, si tenemos las cookies todavía y van a estar un tiempo, pues tampoco las matemos antes de tiempo. Es decir, que no pasa nada tampoco por utilizarlas. Si es una campaña de performance, pues no dejemos de medir conversiones, por ejemplo, en una campaña contextual, si somos capaces a día de hoy de medirlas, ¿no? Aquí ya entra un poco el criterio de quién esté manejando la campaña, de lo purista que quiera ser o no, ¿no? Si todo lo centramos en una campaña de cookies y toda la información y la replicamos luego en contextual, quizás lo desvirtuemos un poco. Pero bueno, como digo, yo creo que tampoco hay que matarlas antes de tiempo esas cookies. Entonces, lo que sí que es importante en la activación, un poco a modo de resumen, sería, uno, que los segmentos tienen que ser absolutamente idénticos, mismas keywords. Dos, que no creemos uno ni dos segmentos, creemos varios, ¿vale?, para poder optimizar. Y tres, que a la hora de montar y optimizar la campaña, todos los cambios tienen que replicarse exactamente iguales en ambas campañas, las campañas espejo de las que… Bien, esto a partir de aquí vendría un poco lo que es la medición, ¿no? Ya hemos lanzado la campaña y ¿qué pasa con los resultados? Como titular os diríamos pues, que se alcanzó un reach mayor con la parte contextual que con la parte de cookies. A priori es un poco lógico, ¿no? Si llegamos a usuarios que navegan con navegadores que tienen las cookies de terceros bloqueadas por defecto, pues lógicamente vamos a llegar a un mayor reach. Otra serie de métricas pues son un poco parejos. Veis ahí un poco el completion rate y la viewability, que más o menos son parejas, pero donde sí que sale bien en la foto la campaña contextual, pues es, por ejemplo, en el porcentaje de repetición sobre el ad o sobre el anuncio y en el CTR. También es un poco lógico, porque si nosotros somos capaces de identificar al usuario correcto, pero además de identificar al usuario correcto, lo identificamos también en el contexto adecuado o en el contenido correcto, su predisposición y su actitud en ese momento a interactuar con la comunicación del anunciante es mucho mayor. Si nosotros impactamos a un usuario, porque somos una empresa de finanzas con un producto financiero, en una web con un contexto y contenido relacionado con ello, su predisposición, como digo, a percibir esa comunicación de manera más efectiva será mayor que si lo encontramos en un site de carritos de bebé porque ha sido papá y quiere comprar un carrito. Pues es el mismo usuario, pero la predisposición y la actitud es mayor si además, como digo, de dar con el perfil, lo encontramos en el contenido adecuado. Eso redunda directamente, en este caso, en la tasa de repetición y en el CTR, que incide directamente en el CPC. Pero veis ahí un poquito que el CPC de contextual somos capaces de rebajarlo casi hasta en un 40% aproximadamente, ¿vale? Eso es un poco… Pero bueno, independientemente de cómo funcionase la campaña, sí que le permitió a Essity y nos permitió a nosotros el extraer muchos learnings, muchos aprendizajes, bueno, pues para empezar a trabajar ya en este periodo de transición que estamos con otros modelos de segmentación y de ese modelo pues estar un poco preparados. Ya me gustaría acabar con una recomendación, una sugerencia basada, como digo, en nuestra experiencia. Así que nuestra recomendación es que incluyamos desde ya mismo el targeting contextual
en la activación de las campañas y con eso lo que haremos será estar completamente preparados para el cookie-less que se nos avecina. Muchas gracias.